eso es el derecho administrativo, parte del derecho público. Ahora bien, compañeros, algo importante. ¿Cuáles son los antecedentes? El derecho administrativo, escuchen bien, es eminentemente nuevo, ¿sí? Antes, si existía alguna noción de derecho administrativo, pertenecía al derecho civil en el sistema anglosajón, ¿sí? Aquí, compañeros, el sistema anglosajón venía de Inglaterra y ahí no existía un derecho especial como el derecho administrativo, pero las pocas relaciones de particulares y la administración pública eran reguladas por el derecho común. ¿Y cuál era el derecho común? Uno de los derechos más viejos que existe es el derecho civil, ¿ok? Entonces, lo poco que se sabía o nociones del derecho administrativo, no existía como tal un derecho administrativo y lo poco que existía pertenecía al derecho civil. O sea que en el Sajón no existía un derecho especial que regulara las relaciones de la administración pública con los particulares. Y lo poco que existía pertenecía al derecho civil, que en ese tiempo era el derecho común, ¿sí? Entonces no existía en su totalidad en el sistema anglosajón que viene de Inglaterra. Ahora, en el sistema francés, compañeros, importante, como consecuencia de la Revolución Francesa, vamos a ver cómo están aquí en cultura general. Vamos a ver, compañero José Paredes, ponga su micrófono. Bueno, por favor, Aldo, a los que les llamé Buenas ahí. tardes, licenciado. Me habló a mí, disculpe. Sí, compañero José Paredes, ¿está en la clase? Sí, 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 disculpe que tengo problemas de conexión. Bueno, Eh, por eso apagué mi cámara. sí, no tenga pena. Bueno, a ver, José Leo lo Paredes, que está en la deje su pantalla. micrófono encendido. Le voy a hacer unas preguntas así de cultura general. Aquí, si él lo sabe, no hay problema. Dígame, esto se lo tiene que saber, cree. Dígame, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? El año que inició. Sin buscar, pues, o sea, Yo sea recuerdo, sincero. ¿Se de sí, sí, acuerdo o no sí, se acuerda? que fue aproximadamente en 1790, más o menos. No, 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 no. 1789. ¿Ok? Para que lo apunte. La Revolución Francesa es 1789, ¿sí? Y ahora hay fechas específicas, existen varias, ¿verdad? Cuando se juntan, cuando toman la Bastilla, toman las armas, pero en general se lo van a preguntar, José, la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué tiene que ver el derecho administrativo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el derecho administrativo con la Revolución Francesa? Que ahí empieza a escucharse nociones, porque como tal no existió un derecho administrativo, pero sí trataron ya de que existiera, ¿verdad? Nace el derecho administrativo. Entonces, ¿dónde nace el derecho administrativo? En la Revolución Francesa, como un derecho especial. ¿Y qué regulaba específicamente? Regulaba la administración pública entre los particulares. ¿Qué era la Revolución Francesa, compañeros? Fácil, en resumen, porque no nos vamos a complicar, es donde el proletariado o la clase baja derrocó la monarquía, ¿y se acuerdan? Eso es en resumen del resumen del resumen, ¿sí? Y aquí, en la época de la monarquía, en la época de la monarquía en general, no existía el derecho administrativo, pero habían algunos tribunales administrativos, como la de cuentas. La Cámara de Cuentas era donde un funcionario público tenía que rendir cuentas de lo que gastaba, que era público. Pero al final era una fachada, ¿sí? Era apariencia, porque al final esa Cámara, pues respondía al rey en la época de la monarquía. Realmente donde se empezó a hablar del derecho administrativo fue a partir de la Revolución Francesa, ya se hablaba como de un derecho especial. Vamos bien, ahí alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? 1789, ahí se acuerda. Fue la verdad uno de los grandes movimientos porque de ahí vino la Declaración de los Derechos del Hombre, entre otras, ¿verdad?
Pero en la época del Estado de Derecho también empezaron las nociones de la Revolución Francesa, empezó el concepto jurídico del Estado de Derecho. En sí, ustedes saben que la Revolución Francesa provocó grandes movimientos para el inicio de Estado de Derecho, de los derechos humanos, ¿sí? Y esto empezó a partir de la Revolución Francesa. Y ahí, en la Revolución Francesa, inició la primera etapa del derecho administrativo. Aunque ustedes saben que lo que está en los libros, lo que está aquí, no es algo que, pues, realmente se cumplía. Se empezó a hablar, empezó la primera etapa, pero no era algo que se cumplía al 100%. Y recordamos que el Estado de Derecho lo proclamó la Revolución Francesa, las personas que, pues, provocaron esta revolución y que supuestamente era de cumplimiento obligatorio tanto para gobernados como para gobernantes. Pero ahí, en fin, fue la primera etapa de la Revolución Francesa. Y por supuesto la separación de los regímenes jurídicos, normas que habían que aplicarse, entre otras. Vamos bien, entonces, ¿qué antecedentes en general resumen? Recuérdense cuándo fue la Revolución Francesa, 1789, porque eso se los van a preguntar, ¿sí? A ver, si yo le pregunto vamos a preguntar aquí, personas que tienen apagada su cámara, todavía. A ver, Gloria Salvador, por favor, que la veo la mitad, su micrófono. Gloria Salvador. Gloria, si tiene su cámara, puede encender su micrófono, de verdad, no es complicado, solo vamos a platicar, vamos a hacer, solo respóndame, Gloria. Bueno. Dice Laura Salvador que tiene problemas con su audio. Bueno, sí, yo entiendo que hay problemas, pero dijimos ya que a partir de hoy ya no deberían de haber. Vamos a dar otra segunda oportunidad. Ya la tercera vez ya se le va a sancionar. Sí, o sea, se le va a quitar la asistencia. Porque el primer día les supliqué que por favor el micrófono, ¿sí? Para que pues podamos participar. Entonces, en resumen, la Revolución Francesa, vamos a hacer un resumen de los antecedentes históricos. En el sistema anglosajón no existía el derecho administrativo. Lo poco que existía pertenecía al derecho común, que era el derecho civil. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? En la época de la monarquía no existía tampoco el derecho administrativo y lo poco que existía era un tribunal de cuentas que le rendía cuentas al rey. Donde empezó la primera etapa del derecho administrativo fue en la Revolución Francesa y que les van a preguntar como cultura general. Imagínense que van por la calle y les dicen, a ver, compañeros, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? O preguntas de cultura general, pues se la tienen que saber en 1789. Y aquí viene la pregunta que le voy a hacer. Vamos a ver otra persona aquí. A ver, compañera Vilma Sec. Le voy a hacer una pregunta de cultura general a ver cómo va. Vilma, Buenas tardes, licenciado. Vilma, dígame, ¿cuándo es la independencia de Guatemala? No, 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 no. Ponga su micrófono ahí, no vaya a buscarlo. Si no se la sabe, diga no sé, y se la digo. Fue en 1821, ¿Y cuándo? ¿Qué el mes? 15 de septiembre de 15 de septiembre. Yo 1821. sé que la buscó bien porque vi que ahí abajo, o sea, yo no es bueno ni malo ni le voy a quitar puntos. Pero si usted busca en internet, pues se está mintiendo usted misma, ¿sí me entiende? Por ejemplo, cuando un día la agarren en la calle, a ver, Vilma, estudiante del sexto semestre, ¿cuándo la independencia de Guate? Ah, no me la sé, entonces el punto es que me digan la verdad, pues si no se lo saben, no hay problema, no, ahorita todavía no, solo seamos sinceros. 15 de septiembre de 1800, ¿cuándo? 21, 1821, 1821. muy bien. Entonces, todo eso, este es el resumen. Muy bien. ¿Qué características tiene el derecho administrativo? Y pongan atención, ojo con eso, por favor. Ojo con las características. Primero es un derecho joven porque no está codificado en su totalidad. ¿Y por qué no codifica? Porque no hay una ley en específica. La única ley en específica es la ley de lo contencioso administrativo, pero regula solo las entidades centralizadas, o sea, los 14 ministerios. Y es un derecho subordinado dinámico. ¿Por qué? Porque está subordinado a otras leyes, a otros códigos o a otros reglamentos generales. Quiero explicarles, pongan atención. Esta es la clave del derecho administrativo. Cada institución tiene sus propios medios de impugnación.
Por ejemplo, general, revocatorio y reposición, esos dos recursos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la SAT ya no existe el de reposición, solo es el de revocatoria, ¿sí me entienden? Ahora bien, si yo les pregunto cuál es el único recurso o medio de impugnación que existe en la USAC, ¿cuál es? En contra de resoluciones administrativas. ¿Quién se lo sabe? Nadie. Bueno, se llama recurso de apelación y tiene 10 días para plantear. Cada institución, más si es autónoma, tiene sus propios medios de impugnación. Lean la ley en específico. ¿Sí me entienden o no, compañeros? Por ejemplo, en el organismo judicial existe revocatoria, reposición, pero también existe nulidad. En la San Carlos no existe revocatoria, reposición, se llama recurso de apelación. ¿Ya me entienden, compañeros? En otros, recurso de revisión. ¿Ya? Al final, son medios de impugnación. ¿Cuál es la clave del éxito, compañeros, para que ustedes ganen dinero? Que sepan cuál es el recurso idóneo en cada institución. Por eso es dinámico y subordinado. Subordinado porque cada reglamento, el Código Municipal tiene sus medios de impugnación, que es reposición. Pero cada reglamento o ley, más si son instituciones autónomas, tiene un medio de impugnación. Puede ser como el de revocatoria de reposición, solo que le cambien el nombre, pues. En vez de reposición le llaman de apelación, en vez de, en vez de reposición o revocatoria le llaman nulidad, ¿sí me entienden? Esa es la clave. Por eso es un derecho dinámico, porque, por ejemplo, la SAT antes tenía reposición, vino del Congreso y lo cambió y ahora solo está revocatorio. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es dinámico y subordinado? Porque está subordinado a otras leyes y dinámico porque cambia cada rato, ¿sí? Más si depende de qué institución. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? Cero dudas. Ok. Dentro de esto, compañeros, vienen los pilares de administración. Importante. Ustedes saben cuáles son la administración pública, pues hay 14 ministerios, ¿ok? Que son las entidades centralizadas y están las secretarías. Compañeros, díganme ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿quién tiene, por qué es muy importante la administración pública dentro del Estado? Porque deben de saber administrar. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Mariana Lainez, encienda su micrófono. Sí, licenciado, buenas tardes. A ver, Mariana Lainez, dígame, yo le voy a preguntar, si usted fuera ¿usted sabe cuáles son los requisitos para ser ministro de Estado? No, no sé, licenciado. Fácil, se los voy a decir. Tener 30 años, estar en el goce de sus derechos civiles y ser, usted puede, hasta bachiller, y 30 años y ser guatemalteco de origen. ¿Ok? Esos son los requisitos. ¿Sí? Si usted fuera presidenta, ¿a quién de un perfil, cómo nombraría usted un ministro de salud pública, de asistencia social? Alguien que sea guatemalteco, mayor de edad y que tenga conocimientos en medicina. Entonces, un Como doctor. mayor de edad, no le estoy diciendo pues que los requisitos son 30 años. Bueno, entonces alguien que tenga 30 años. No, le estoy mayor de edad, 18 años, no, hombre, que tenga 30 años, originario, pero usted como presidente, ¿a quién pondría algún otro requisito o pondría un bachiller? No, alguien que tenga conocimientos en medicina, como un doctor. Ok, muy bien. Ahí va el error, compañeros. Recuérdense que un doctor, yo sé que es una respetable carrera y sabe de operaciones, sabe de todo lo médico, pero creen que sabrá de administración. ¿Por qué creen que hay muchos funcionarios que están presos? ¿Ya? Imagínense, el doctor firma compras, licitaciones, licitaciones de 10 millones, ¿me entienden? Entonces, ese es el problema. Recuérdense que un ministro tiene que administrar, es dar un servicio, ¿sí me entienden? Como la salud, hospitales. Entonces, debe reforzarse el tema de administración pública. Por eso existen los viceministerios. Por eso existe un viceministro administrativo, viceministro de hospitales, los asesores, el departamento jurídico, auditoría interna. ¿Por qué? Para que no cometa errores. ¿Sí me entienden? Por eso es que existen, pero al final es administración pública. Y ahí es donde fallan la mayoría. ¿Ya? Por ejemplo, el MEICOM.
Maycom los atienden rápido, ¿sí o no? Porque se sabe administrar, es una empresa de una concesión. ¿Cuál es el problema? Que los funcionarios públicos no saben administrar. ¿Sí me entienden? Por eso es duro, no saben cómo hacer compras aquí, compras allá, y va lento, no saben ejecutar. Ese es el problema. Ok, usted sabe dar clases, es un buen profesor, sí, pero no puede administrar. Ya me entienden. Y ese es uno de los problemas. Y esto se evita a través de los nombramientos de los viceministros, de los asesores, entre otros. ¿Por qué pasa esto? ¿Y cuál fue el error? Teníamos a un ministro de gobernación que era filósofo, doctor en filosofía, y que dijo que la seguridad era cuestión de percepción. Ni modo. Si los filósofos, para ellos, los filósofos, todo es percepción, ¿sí o no? ¿Vieron esa noticia o no? ¿Quién la vio? Obvio, era doctor en filosofía. Entonces, ¿qué iba a pensar? Que el universo decía que lo mataron y que la verdad es que puede ser que no se ha muerto y que el espíritu viajó. Eso, ¿así son los filósofos o no? Por eso decía que la seguridad era cuestión de percepción. Y que era doctor en filosofía y era el ministro de gobernación. ¿Me entienden? Ahorita ya no, ahorita ya es un juez de carrera, penal y todo. Pero antes el ministro era doctor en filosofía y dijo que la seguridad era cuestión de percepción. ¿Ya me entienden? Entonces, hay que saber, ok, que sepan del tema, pero tienen que saber aledaño de administración pública, ¿me entienden? Si no, va a parar preso, firma una licitación de 10 millones, cotizaciones, ay Dios. Y ahí viene. Muy bien, nos quedamos aquí, compañeros. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Muy bien, les suplico para la próxima clase su micrófono, por favor, si tienen específicamente la cámara apagada. Muy bien, compañeros, tengan feliz tarde. Nos vemos el próximo miércoles.